He's molested kids in 6 different parishes over the last 30 years. The church found out about it and did nothing. We haven't committed any long-term investigative resources to the case. No, we haven't. And that's the kind of thing your team would do. Spotlight? Guys, listen. Everybody's going to be interested in this. Obviously, the church will fight us very hard. How do you say no to God? Spotlight. Is this the tip line? You think he's got something? I want to keep digging. Show me that it came from the top down. Este video va enfocado a la cultura organizacional y como elemento importante que resaltaremos es el liderazgo, el cual se ejerce para lograr una cultura organizacional. Y esta cultura la enfocaremos dentro de las organizaciones que se encuentran resaltadas en la película Spotlight en primera plana y que se da entre la cultura organizacional y los comportamientos individuales de cada miembro que la conforman. Para ellos nos basamos desde la postura organizacional de Edgar Schein. Es un psicólogo suizo emigrado a los Estados Unidos donde realizó sus estudios y hoy en día es nombrado como el padre del desarrollo organizacional, conocido además por el libro La cultura empresarial y el liderazgo. Uno de los papeles claves en el desarrollo de la cultura organizacional para Schein tiene que ver con el liderazgo, en lo cual una de las funciones más importantes de un líder consiste en manejar el cambio cultural necesario para sostener el crecimiento de la organización en el tiempo y así lograr un cumplimiento en el éxito del objetivo. Schein ha investigado acerca de los factores que influyen en el desempeño individual y organizacional. Los temas principales que subyacen en su trabajo son la identificación de la cultura o culturas en la organización, la relación entre la cultura organizacional y los comportamientos individuales y la importancia de la cultura organizacional para el aprendizaje organizacional. Ahora podemos definir la cultura organizacional según Edgar Schein, para quien cultura organizacional es el patrón de premisas básicas que un determinado grupo inventó, descubrió o desarrolló en el proceso de aprender a resolver sus problemas de adaptación externa y de integración interna, y que funcionaron suficientemente bien a punto de ser consideradas válidas y por ende de ser enseñadas a nuevos miembros del grupo con la manera correcta de percibir, pensar y sentir en relación a estos problemas. Schein dice que son las respuestas que ha aprendido el grupo ante sus problemas de subsistencia, en su medio externo y ante sus problemas de integración interna. Con esta definición nos dice que la cultura organizacional debe de ser vista como un conjunto de experiencias importantes y significativas, tanto internas como externas, donde la parte interna es la organización como tal y lo externo son aquellos individuos que en la empresa han experimentado o implementado diferentes estrategias para adaptarse a la organización. ¿Qué permea primero? ¿La cultura organizacional al sujeto o el sujeto a la cultura organizacional como tal? Entonces, las organizaciones deben de construir una identidad propia que sea lo suficientemente fuerte para que permee de esta manera a los miembros de la organización. Eso se debe construir a través de procesos de formación, a través de procesos de capacitación permanente que se imparten. Sin embargo, todo lo que somos como sujetos independientes también llega a la organización. Lo que somos como padres, como hijos, como pareja, todos mis valores y todos esos aspectos de pronto no tan positivos hacen una mezcla que interactúa en la organización y de alguna manera cambia las diferentes dinámicas que en ella se tienen. Entonces podríamos decir entonces que la cultura organizacional es un complemento de estos dos elementos, tanto de los valores propios de la organización como de lo que cada uno de los individuos tiene para aportar. Schein nos propone un modelo de cultura organizacional que también es denominado el modelo de la cebolla, donde él establece 3 niveles. El primero de ellos son los artefactos y los símbolos. En este nivel podemos encontrar
todo lo que es la parte visible de la organización, su estructura física, los logotipos, la vestimenta corporativa, entre otros. En el segundo nivel encontramos los valores adoptados, que son aquellos que no están visibles, pero que hacen parte de la organización. Aquí encontramos las normas, los valores, encontramos también roles de conducta, la misión, la visión de la organización y los diferentes objetivos de la organización como tal. Finalmente, están las suposiciones básicas y subyacentes, las cuales no son percibidas fácilmente, pero que se experimentan dentro del comportamiento y el funcionamiento de la organización como tal. O sea, cómo el comportamiento de cada uno de los miembros participa en el logro de los objetivos que tiene la empresa. Un elemento muy importante dentro de la cultura organizacional para Change es el liderazgo. La forma en que los líderes gestionan la organización, la manera en que los líderes se comunican y el modo en cómo transmiten a sus miembros esa información va también a crear cultura. Es decir, el modelo de conducción que tiene la organización genera también una cultura. Para Change, los cambios organizacionales son siempre de arriba hacia abajo y son siempre desde el liderazgo donde se da la pauta para conseguir el resultado. El liderazgo en una organización marca de una manera significativa la cultura organizacional. Una vez que la organización se ha podido sostener en el mercado, ha tenido un crecimiento como tal, las convicciones, los valores, las suposiciones básicas que tiene ese líder, ese emprendedor, de alguna manera se transfieren a los otros miembros de la organización. En el proceso de creación de cultura organizacional podemos encontrar tres maneras de hacerlo. El primero, donde el líder o el empresario contrata y conserva a aquellos funcionarios que piensan y sienten del mismo modo que él, o sea, que se adaptan perfectamente a lo que él ha concebido como cultura organizacional. Tenemos un segundo escenario donde este líder busca adoctrinar o transformar a los miembros de la organización, buscando que se adapten a ese modelo de pensar y de sentir de la organización. Y un tercer modelo de creación de cultura es el que hace que la propia cultura organizacional sea un modelo o un estilo de vida que de alguna manera contribuye y alimenta a todos los miembros de la organización. Hace que se identifiquen con ella, que la interioricen, que todas las convicciones que ellos tienen de la organización sean interiorizadas y esto de alguna manera facilita la transformación e integración de los diferentes valores y las suposiciones que cada uno de los miembros de la organización tiene de manera individual. Bueno, en estos momentos vamos a hablar sobre las dos organizaciones y los dos puntos relevantes que se tocaron en la película Spotlight, donde se habla de la organización de la iglesia, que es una organización religiosa muy influyente en la sociedad, y está como tal la organización de la cultura en el periódico, que como tal fueron los realizadores y pues como el campo de actividad para hacer dicha cinta. Empezamos con la cultura de la iglesia. La cultura de la iglesia ha venido aportándonos, influyendo en la sociedad desde hace muchísimos años. Esto es una cultura que ha tenido cierta influencia y de magnitud bastante amplia. Es lo que podemos decir que fue creada bajo unos principios como son la castidad, la benevolencia, también lo que se llama la pureza, valores, en fin, un sinfín de cosas, de lo cual nos hace limitar nuestras conductas. Quisiera aprovechar aquí esa pequeña reseña que decía Freud, donde él reconocía no ser creyente ni devoto de entidades religiosas, pero que aceptaba de que
la iglesia era el límite en la conducta de la sociedad. Era la que limitaba que no se fuera a desbordar de una cierta forma en cuanto a sus conductas. Pero a raíz de eso vienen otras cosas atrás. Viene algo mucho más complejo, que es la omisión, donde últimamente las generaciones han cuestionado los manejos de la iglesia, los abusos, todo lo que se ha presentado como tal. Entonces allí es donde viene a empezar a generarse ciertos conflictos. La iglesia es una organización del cual profeta mucho lo que tiene que ver la solidaridad, el bien común, la protección, inclusive tanto para adultos mayores y niños. Los niños en la entidad religiosa son bastante complicados por ser una de los grupos vulnerables de la humanidad, el cual dichos derechos se han vulnerado por sacerdotes o líderes que tienen que ver en esa entidad. Lo que pasa en la película, se observa una cultura totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados a ver de la cultura cristiana. Es donde entran los abusos, es donde entra la agresión hacia los niños, ¿sí? Gran cantidad de ellos por lo que se les acusa de pederastra en la iglesia, pero hay un objetivo como tal, y eso no es un secreto para nosotros. La iglesia como tal tiene que cuidar su imagen, no puede dejarse ver como una entidad que vulnera derechos, que desprotege a los niños, o visión o misión al contrario de lo que nos han venido a nosotros inculcando desde muchísimos años. ¿Por qué? Porque se perdería credibilidad, porque se perdería seguidores, inclusive personas que aportan económicamente a esta organización. Entonces allí es donde se vienen a presentar este tipo de situaciones. Entonces es donde están las víctimas que buscan callar, los abogados que les ayuda a ocultar el escándalo y todo ese tipo de sinfines que hemos tenido conocimiento. En cuanto a la cultura del periódico, en Spotlight es un grupo de periodistas e investigadores que hacen parte del periódico algo muy calificativo, de mucha excelencia. Para mí fue gran relevancia este grupo porque tienen en cuenta mucho lo que es el pensamiento crítico. Hicieron la demostración de lo profesionales que son en el momento de desempeñar su rol. Se observa el liderazgo, se observa el compromiso de los participantes, el criterio de hacer las cosas bien, y entre esas hay unos niveles de Shane que él menciona, que son los valores. Eso es muy importante, ya que como tal en la película se puede manifestar la forma en cómo ellos interactúan, el criterio que tienen, tienen una visión muy objetiva. Son personas que entre ellos pudieron hacer un equipo para poder tocar un tema tan complejo como era el abuso por parte de la iglesia. Entonces, la verdad, la película fue bastante interesante. También me pareció muy interesante el nuevo líder, cómo poco a poco se va acoplando, se va familiarizando con la cultura del periódico. Llega a aportar nuevas ideas, a generar nuevos proyectos, pero siempre está dentro de la línea de la cultura de las personas que ya hacían parte de la organización o lo que eran la compañía antes de que llegara este líder. Entonces, en realidad fue muy interesante estos dos temas abarcar, y son unos campos totalmente diferentes, o sea, difieren de muchos aspectos. Fue muy interesante. Dentro de la cultura organizacional de esta película se resalta el liderazgo como fuente fundamental para lograr el objetivo de lo que se busca dentro de la organización, no dejando a un lado los valores individuales de cada uno de los miembros del equipo, donde deja de ser una noticia para convertirse en algo de interés
tanto personal como laboral. Resaltamos el grupo del trabajo desde el periódico, donde se puede predominar el liderazgo del jefe inmediato del periódico. Se evidencia el control de su personal con un excelente trabajo de comunicación. Asimismo, su equipo de trabajo reconoce el poder y la jerarquía en el cual permiten esa entrega individual de cada uno de sus miembros. La confianza que entrega hacia el trabajo que puede realizar su equipo y desde las mismas relaciones que ejercen entre ellos mismos que dan como resultado un buen equipo de trabajo. Y este resultado es gracias al liderazgo ejercido por el líder de la organización, que en este caso es el periódico. Muchas gracias. Predominan elementos importantes dentro de cada organización y es allí donde el aporte individual y las relaciones de los miembros de una compañía influyen en esta. Lenguaje común y categorías conceptuales. Si el grupo no puede comunicarse ni entenderse bien, el grupo es imposible. Límites grupales y criterios para la inclusión y exclusión, consenso común sobre quienes están dentro y quienes están fuera. Poder y jerarquía es vital para que los miembros puedan controlar sus sentimientos agresivos. Intimidad, amistad y amor, relaciones entre iguales y entre los sexos. Recompensas y castigos, todo grupo debe saber cuáles son. Ideología y religión.